Esta conferencia comenzará a grabarse. Cuestionario 54. ¿Cuál es la función principal del defensor del pueblo? La defensa de los derechos comprende el título y de la CE y supervisa la actividad de la Administración, dando cuenta a las Cortes Generales. ¿Por quién es designado el defensor del pueblo y por cuánto tiempo? Por las Cortes Generales para un periodo de 5 años. ¿Quiénes pueden ser elegidos como defensor del pueblo? Cualquier español mayor de edad que se encuentre en pleno disfrute de sus derechos civiles y políticos. ¿Cómo se selecciona al defensor del pueblo en el Pleno del Congreso? Será designado quien obtenga una votación favorable de las 3/5 partes de los miembros del Congreso y posteriormente sea ratificado por esta misma mayoría del Senado. ¿Qué ocurre si no se alcanzan las mayorías mencionadas para la elección del defensor del pueblo? Se procederá en nueva sesión de la comisión a formular sucesivas propuestas hasta conseguir la mayoría requerida. ¿Ante quién toma posesión del cargo el defensor del pueblo? Ante las mesas de ambas cámaras reunidas conjuntamente. ¿Bajo qué circunstancias cesará en su cargo el defensor del pueblo? Por renuncia a expiración del plazo de su nombramiento, muerte e incapacidad sobrevenida, actuar con notaria negligencia, o haber sido condenado por delito doloso. ¿Qué se hace en caso de vacante en el cargo de defensor del pueblo? Se inicia el procedimiento para el nombramiento de un nuevo defensor del pueblo en un plazo no superior a un mes. ¿Qué prerrogativas tiene el defensor del pueblo en su función? No está sujeto a mandato imperativo alguno, no recibe instrucciones de ninguna autoridad, desempeña sus funciones con autonomía, goza de inviolabilidad y no puede ser detenido, expedientado, multado, perseguido o juzgado por las opiniones o actos en el ejercicio de sus competencias, excepto en casos de flagrante delito. ¿Qué incompatibilidades presenta el cargo de defensor del pueblo? Incompatibilidad con mandato representativo, cargos políticos, permanencia en servicio activo de administración pública, afiliación o funciones directivas en partidos políticos o sindicatos, y con el ejercicio de las carreras judiciales y fiscales, entre otras. ¿Cómo se manejan las incompatibilidades sobrevenidas una vez que el defensor del pueblo ha tomado posesión? Si la incompatibilidad ocurre tras haber tomado posesión del cargo, se entiende que renuncia al mismo en la fecha en que ésta se produjo. ¿Cuántos adjuntos tiene el defensor del pueblo y cómo son nombrados? Tiene 2 adjuntos, un adjunto primero y un adjunto segundo, los cuales son nombrados con la conformidad previa de la Comisión Mixta Congreso-Senado, propuestos y nombrados por el defensor del pueblo. ¿Cuándo se reunirá la Comisión Mixta Congreso-Senado? Cuando lo acuerdan conjuntamente el presidente del Congreso y del Senado y, en todo caso, para proponer a los plenos de las cámaras el candidato o candidatos a defensor del pueblo. ¿Quién o quiénes pueden actuar como defensor del pueblo de manera interina en caso de cese o incapacidad? Los adjuntos al defensor del pueblo desempeñarán sus funciones de manera interina, en su propio orden en casos de muerte, cese o incapacidad temporal o definitiva. ¿Cuándo se declarará la vacante en el cargo de defensor del pueblo y cómo se decide? Por el presidente del Congreso en casos de muerte, renuncia y expiración del plazo del mandato. En los demás casos, se decidirá por la mayoría de las 3/5 de los componentes de cada Cámara, mediante debate y audiencia previa del interesado. ¿Cuáles son los medios mediante los cuales el defensor del pueblo se comunica con las Cortes Generales? A través de los presidentes del Congreso y del Senado, respectivamente. ¿Quién se encarga de acreditar el nombramiento del defensor del pueblo y cómo se hace oficial? Los presidentes del Congreso y del Senado acreditarán conjuntamente con sus firmas el nombramiento del defensor del pueblo, que se publicará en el Boletín Oficial del Estado, BOE.
¿Cuáles son las responsabilidades de la Comisión Mixta Congreso-Senado con respecto al Defensor del Pueblo? Está encargada de relacionarse con el Defensor del Pueblo, informar a los respectivos plenos cuando sea necesario y otorgar su conformidad previa al nombramiento de los adjuntos propuestos por el Defensor del Pueblo. ¿Qué se hace si el Defensor del Pueblo actúa con notoria negligencia o es condenado por delito doloso? Cesa en su cargo por actuar con notoria negligencia en el cumplimiento de sus obligaciones y deberes, o por haber sido condenado mediante sentencia firme por delito doloso. ¿Cómo debe proceder el defensor del pueblo seleccionado en caso de incompatibilidades después de su nombramiento y antes de tomar posesión? Debe cesar en cualquier situación de incompatibilidad dentro de los 10 días siguientes a su nombramiento y antes de tomar posesión del mismo. Cuestionario 55. ¿Cuál es la función primordial del defensor del pueblo en la fase de comprobación e investigación de una queja o expediente iniciado de oficio? El defensor del pueblo junto con su adjunto o la persona en quien delegue, puede personarse en centros de la administración pública para comprobar datos, realizar entrevistas o estudiar expedientes y documentación necesaria relacionada con la queja o el expediente. ¿Cuál es la cantidad mínima de días que se concede al afectado para responder por escrito ante una queja que involucra su conducta? El afectado tiene un plazo mínimo de 10 días para responder, pudiendo ser prorrogado a instancia de parte. ¿Cómo debe proceder un superior que prohíba a un funcionario responder al defensor del pueblo? Debe manifestarlo por escrito, de manera debidamente motivada, tanto al funcionario como al propio defensor del pueblo. ¿Puede el defensor del pueblo solicitar documentos clasificados como secretos? Sí, aunque si la no remisión de estos documentos está justificada, debe ser acordada por el Consejo de Ministros y acompañada de una certificación del acuerdo denegatorio. En el caso de actuaciones que revelan abuso o negligencia por parte de un funcionario, ¿a quién más se informa aparte del afectado? Se da traslado del escrito al superior jerárquico del afectado, formulando las sugerencias que se consideran apropiadas. ¿Cuál es la responsabilidad del fiscal general del Estado en relación con el defensor del pueblo? Debe ser informado por el defensor del pueblo sobre hechos presumiblemente delictivos y, a su vez, debe informar al defensor del pueblo sobre el trámite de las actuaciones iniciadas a su instancia. ¿Puede el defensor del pueblo interponer recursos de inconstitucionalidad y de amparo? Sí, el defensor del pueblo está legitimado. ¿Cuánto tiempo tienen las autoridades y los funcionarios para responder por escrito a las recomendaciones del defensor del pueblo? No superior a un mes para responder. ¿Cómo es informado el interesado acerca del resultado de las investigaciones y gestiones del defensor del pueblo? El defensor del pueblo le informará del resultado, así como de las respuestas proporcionadas por la administración o el funcionario implicado, salvo que éstas sean de carácter reservado o secretos. ¿Con qué frecuencia y ante quién debe el defensor del pueblo rendir cuentas de su gestión? Anualmente a las Cortes Generales mediante un informe, y puede presentar informes extraordinarios si la gravedad o urgencia de los hechos lo aconsejan. ¿Qué medidas toma el defensor del pueblo con respecto a los documentos clasificados como secretos? Se dispondrán medidas especiales de protección en relación con estos documentos. Si el defensor del pueblo sugiere modificaciones de actos y resoluciones de la administración pública, ¿tiene la competencia para modificarlos o anularlos? No, el defensor del pueblo no tiene competencia para modificar o anular los actos y resoluciones, pero puede sugerir modificaciones de los criterios utilizados. ¿Qué hace el defensor del pueblo cuando cree que un documento declarado secreto y no remitido afecta decisivamente a su investigación? Lo pone en conocimiento de la Comisión Mixta Congreso-Senado. ¿Cuál es la consecuencia si un organismo o funcionario persiste en una actitud hostil o entorpecedora a la labor del defensor del pueblo?
Puede ser objeto de un informe especial y ser destacado en la sección correspondiente del informe anual del Defensor del Pueblo. En caso de gastos efectuados o perjuicios materiales causados a los particulares que no han promovido la queja pero son llamados a informar por el Defensor del Pueblo, ¿quién correrá con los gastos? Serán correspondidos con cargo al presupuesto del Defensor del Pueblo, una vez que se justifiquen debidamente. Cuestionario 56. ¿Quién ejerce las funciones del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura? El Defensor del Pueblo. ¿Con qué documentos se ejercen dichas funciones? De conformidad con la CE, la presente ley y el protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. ¿Qué función tiene el Consejo Asesor en relación con el Mecanismo Nacional de Prevención? Se crea como órgano de cooperación técnica y jurídica en el ejercicio de las funciones propias del Mecanismo Nacional de Prevención. ¿Quién presidirá el Consejo Asesor? El adjunto en el que el Defensor del Pueblo delegue las funciones previstas en esta disposición. ¿Cuál es la composición del Consejo Asesor en términos de integración? Está integrado por los adjuntos del Defensor del Pueblo como miembros natos, y un máximo de 10 vocales. ¿Bajo qué criterio se designan a los vocales? Deben ser personas mayores de edad, en pleno disfrute de sus derechos civiles y políticos, con reconocida trayectoria en la defensa de los derechos humanos o en los ámbitos relacionados con el tratamiento a personas privadas de libertad. Mencione 3 entidades u organismos que pueden proponer la designación de un vocal. El Consejo General de la Abogacía de España, la Organización Médica Colegial y el Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos de España. ¿Cuál es el periodo de designación de los vocales? 4 años y se renovarán por mitades cada 2 años. ¿Cómo se inicia el proceso de designación de los vocales? Se inicia mediante convocatoria pública. ¿Cuánto tiempo tienen las candidaturas para presentarse después de la publicación de la convocatoria? Dentro de los 15 días naturales siguientes a la publicación de la convocatoria. ¿Reciben los vocales alguna retribución por el ejercicio de sus funciones? No, salvo las indemnizaciones por razón del servicio. ¿Con qué frecuencia mínima debe reunirse el Consejo Asesor? Al menos 2 veces al año. ¿Defensor del Pueblo y cómo se decide? ¿Quién es el secretario del Consejo Asesor? El secretario general de la institución. Mencione 3 funciones del Consejo Asesor. Realizar propuestas sobre visitas a lugares donde se encuentran personas privadas de libertad, proponer programas de formación en materia de prevención de la tortura y realizar el seguimiento de los informes del Mecanismo Nacional de Prevención. En caso de ausencia o vacante de la presidencia del Consejo Asesor, ¿quién asumirá dicho rol? Será sustituido por el otro adjunto. Cuestionario 57. La LO 1.